Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andres, a China. Hulkamania is running wild. Nothing's forever and they refuse to see the change in me. Why won't they wake up? Now it's gone, a new day, a new day. Do I have everybody's attention now? La siguiente crónica audiovisual está pautada a un video sin límite de tiempo. En la crónica pasada del hijo de Francisco, les hice la línea de tiempo de cómo nació All Elite Wrestling. Ya. Pues bien, va llegando el momento de contar la historia del nacimiento de la empresa de lucha libre que todo el mundo conoce. Sí, tú también. La misma que debutó en Netflix el 6 de enero de 2025. Por si no lo sabías, no nació llamándose World Wrestling Entertainment. No. Para llegar a lo anterior, tuvieron que pasar una serie de sucesos afortunados y no tan afortunados, los cuales narraré en este coqueto video. Dioses de la lucha libre. Están escuchando al hijo de Francisco y esta cronología te contará cómo nació la WWE del año 1953 al año 1984. Arranquemos con lo siguiente. Antes de llamarse World Wrestling Entertainment, la empresa se hacía llamar World Wrestling Federation. Sí, la WWF. Previamente de eso se llamaban Worldwide Wrestling Federation. Así es, WWF. Eso sí, tiempo atrás se hacían llamar Capital Wrestling Corporation. Echemos reversa para saber qué pasó entre nombre y nombre. Capítulo 1. Todo comenzó con Roderick James Jess McMahon. La fuente de todo lo que será narrado a continuación será el libro WWE Legends de Brian Solomon. Roderick James Jess McMahon, desde ahora Jess, nació en 1880 en la ciudad de New York, hijo de inmigrantes irlandeses que arribaron a Estados Unidos en la década anterior. Fruto de los ahorros de su padre, pudo estudiar en la Manhattan College en 1902. Decidió que sería promotor. Cuando entró en el negocio de la promoción, estaba infestada de charlatanes. Su padre lo desheredó. La anterior cita es del otrora presidente de WWE, Vincent Kennedy McMahon. Desde ahora, Vince. Su nieto, extraída de una entrevista que concedió a Playboy en febrero de 2001. Todas las citas de él que vendrán a continuación son de la mencionada charla. Dijo que, y cito, porque había pagado los estudios universitarios de su hijo y estaba muy orgulloso de verlo graduarse. Pero cuando Jess se graduó, se dedicó al negocio de las promociones. En específico a patrocinar peleas de boxeo. Su padre pensó, Dios mío, ¿cómo pudiste meterte en ese negocio tan sórdido? Jess fue desheredado. Lo cual sí pasó de hecho. De la herencia solo vio las monedas la hermana de Jess, Lottie McMahon. Sería en 1911 cuando Jess empezaría a trabajar en la promoción del deporte, cuando conformó The Lincoln's Giants, un equipo de béisbol de afrodescendientes que precedió las ligas afro en más de una década, con sede en el campo de béisbol de Olympic Park en Harlem. Se convirtió en uno de los clubes de béisbol más populares. Sería en esa época cuando Jess conocería a la que sería su esposa, Rose. 6 de junio de 1915, nacería Vincent James McMahon, desde ahora Vincent, fruto de la unión entre Rose y Jess en Harlem, New York. De ahí en adelante, Jess se metió de lleno en el mundo de organizar peleas de boxeo. Formó sociedad con Jack Curley, un notorio empresario que invertía en boxeo y lucha profesional en New York. Serían ellos dos quienes patrocinarían la pelea entre los pesos completos, Jack Johnson y Great White Hope Jess Willard, en La Habana, Cuba. Se mudaría entonces Jess con su familia al barrio Far Rockaway en Queens,
se encargaría de organizar peleas de boxeo en el Commonwealth Sporting Club del Bronx. Hasta que en 1925 llegó Ted Rickard, principal promotor de boxeo de Estados Unidos en esos años que corrían. Rickard invitó a Jess a programar peleas de boxeo en el Madison Square Garden, lo cual podía hacer, porque él había construido el estadio. Aquí tenemos que detenernos y dar contexto. El Madison Square Garden ha tenido 4 versiones, todas para alojar eventos deportivos. Rickard fundó la tercera edificación que se llamó Madison Square Garden, la cual estuvo activa de 1925 a 1968. Ubicada en la 8ª avenida con calle 59 en Manhattan, New York. Fin del contexto. Llegó así la primera pelea gestionada por Jess y Rickard por el campeonato semipesado, avalado por la Comisión Atlética del Estado de New York. Paul Berlenbach se enfrentó con Jack Delaney. En el negocio de promover peleas de pugiles, Jess era conocido como un caballero apuesto y elegante, cuya impecable pulcritud le hizo merecedor del apodo Dapper Jim. Dapper en inglés se le denomina a alguien que viste elegante, lo cual contrastaba duro con el mundo del boxeo. Él proyectaba una imagen de clase y elegancia, algo poco común en el mundo del pugilismo. Se enfrentó varias veces a la mafia. La razón, ellos controlaban gran parte del mundo de las peleas de boxeo. Además, Jess tenía un horario de trabajo estricto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Lo anterior para pasar tiempo con Rose y Vincent. Hablando de Vincent, desde los 11 años frecuentaba el tras bambalinas del Garden, donde conocería a los boxeadores que trabajaban con su papá. Jess trabajaría con Rickard hasta 1928. De ahí en adelante trabajó por su cuenta y alquiló el New York Coliseum en el Bronx durante 10 años. Sería a principios de los años 30 cuando Jess incursionaría en el mundo de la lucha profesional, de la mano de Curly. En esos momentos el boxeo bajó en popularidad y ambos se invirtieron en lucha libre. Sería así como durante gran parte de la década de los años 30 y bien entrados los años 40 que Jess financió luchas en Long Island para Curly, luego para Roddy Dusek y Joseph Toots Montt, que controlaba la mayor parte de la lucha en New York. Capítulo 2. Vincent James McMahon, el fundador de la WWE. Vincent inició en el negocio de las luchas bajo el ala de su padre, Jess. Todo inició por medio de una agencia de contrataciones que instaló Jess en Hempstead, Long Island, para que Vincent promoviera luchas y conciertos. Con 20 años, Vincent tenía la experiencia gracias a que ayudaba a su padre con el negocio de los deportes de combate. 7 años luego, dejaría de trabajar ahí, puesto que estalló la Segunda Guerra Mundial. El ex campeón mundial completo de boxeo, Jack Dempsey, era amigo de Vincent, así que aprovechando que trabajaba de reclutador en la Guardia Costera, colocó a Vincent en la Guardia Costera de Wilmington, Carolina del Norte. Allí sirvió durante toda la guerra. Conocería ahí a una camarera, Vicky, con quien se casó. Tuvieron 2 hijos, Rod McMahon en 1947 y Vincent Kennedy McMahon en 1945. Pero se divorciaron. Vicky se quedó en Carolina del Norte y crió a sus 2 hijos con su nuevo marido. Vincent se mudó a Washington, D.C., donde conocería a su segunda esposa, Juanita. Una de las razones por las que Vincent decidió partir a Washington, D.C. fue para montar su propia compañía de lucha libre a gran escala. El territorio de New York estaba dominado por los promotores vieja escuela como Montt. Así que Washington era la punta de lanza para que Vincent se expandiera por el noroeste de los Estados Unidos. En 1952 le compró The Turner Arena a Florence Turner, viuda del promotor Joe Turner. La rebautizó entonces Capitol Arena. Nació así Capitol Wrestling Corporation.
Su primera función de lucha profesional fue el 7 de enero de 1953. Instalaría sus oficinas en el 7º piso del Hotel Franklin Park de Washington. En ese momento utilizaba luchadores de Mont y Jim Crockett Sr. en Carolina del Norte. En 1954, Vincent estaría cara a cara con los 2 hijos que había dejado atrás. Y cito: Eso sucedió porque mi madrastra, Juanita, así lo quiso. Ella estaba muy interesada en los 2 hijos de su esposo, así que ella vino a Carolina del Norte con mi abuela Rose. Yo vivía con mi abuela materna en ese momento. Ella nos conoció a mí y a mi hermano Rod y luego nos invitó a New York, donde no vivía mi padre. Ellos vivían en Washington, D.C. en ese momento. Pero fuimos primero a New York a visitar a Rose y a Jess. Entonces Juanita y mi padre fueron a visitarnos. Supongo en esa época era más fácil para nuestra familia materna que visitáramos a nuestros abuelos. Desde ese momento, Vincent y Juanita empezaron a criar al par de muchachos. Lo amé desde el momento que lo conocí. Simplemente un maravilloso hombre. Después de esa reunión, Jess falleció. Tenía 74 años. Promocionaba funciones espontáneas. Se encontraba trabajando en Wilkes-Barre, Pensilvania, supervisando un evento. Murió mientras dormía el 22 de noviembre de 1954. Curiosamente, el ocaso de un McMahon fue el amanecer del otro. Vincent comenzó su ascenso meteórico que lo llevó a convertirse en el empresario de lucha libre más prominente del territorio noroeste y el más exitoso del país. Lo anterior fruto de una nueva tecnología, la televisión. Y cito: Sin lugar a dudas, la televisión lo era todo. Todo comenzó cuando Vincent empezó a hacer contactos en televisión. Por consiguiente, puso en funcionamiento al Capitol Arena en la pantalla chica. En 1955, la cadena Dumont, en aquel entonces uno de los conglomerados de televisión más importantes del país, junto con ABC, NBC y CBS, canceló Live from the Marigold Theater, emblemático programa de Chicago que había dado el pistoletazo de salida de la era dorada de las luchas a partir de finales de los años 40. Los índices de audiencia habían caído. Los ejecutivos de Dumont pasaron gran parte del año buscando un sustituto a tiempo completo. Vincent olió la sangre. Llegó así Vincent para convencer a la filial local de DC Dumont, WITG, para que transmitiera sus luchas semanales desde la Capitol Arena. 5 de enero de 1956, el primer episodio del semanal de Vincent salió al aire. El programa televisivo fue un éxito inmediato entre los espectadores de DC. En el verano de 1956, se tomó la decisión de llevar Capitol Wrestling a otras filiales de Dumont. La más importante fue WWR en New York. Capitol Wrestling se emitió en New York por primera vez el 21 de junio de 1956. El éxito del show, de la mano de la sensación del momento, Antonio Rocca, de Argentina para el mundo, le dio a Vincent los números de rating en New York que necesitaba. El siguiente paso era superar a Mont, el hombre que controlaba la lucha profesional en el Garden. La oportunidad llegó cuando la Comisión Atlética del Estado de New York le suspendió su licencia de promotor por 6 meses a Mont. Lo anterior auspiciado por otro rival de Mont, Jack Pfeffer, el cual movió contactos en la comisión para perjudicar a Mont. Llegó así el 26 de noviembre de 1956. Vincent produjo su primera función en el Garden. La lucha profesional venía de capa caída en New York, por consecuencia solo se llenó la mitad del estadio. Pero luego de la velada, comenzó el voz a voz de cómo había llegado una empresa de luchas con puesta en escena colorida, salvaje y alocada. El siguiente certamen acogió a 19,000 personas, la asistencia más grande en los últimos 20 años del Garden. Vincent se hizo así de un nombre en el negocio. A finales de los años 50, Vincent, Mont y Pfeffer pelearon por el control del territorio noroeste de los Estados Unidos. En medio de eso estaba la disputa por el Garden. En aras de ese objetivo, Vincent ganó influencia en Filadelfia, Baltimore, Bridgeport y Queens. Comenzaría a transmitir sus semanales en las últimas 2 ubicaciones mencionadas. Vincent tenía una ventaja sobre los demás promotores. Sabía sacarle el jugo a la televisión. Generaba ingresos vendiendo espacios publicitarios durante la emisión de los capítulos.
Incluso influenciaba a cinéfilos grabando pequeños videos de sus luchas para transmitir en noticieros en teatros de cine. Los demás promotores no confiaban en el potencial de la televisión, menos en el cine. Todo terminó en 1960, cuando entre todos los 20 promotores que peleaban por controlar el noroeste, solo quedó Vincent. Montt dijo, si no puedes con el enemigo, únetele. Así que se convirtió en socio de Vincent. La sociedad funcionaba de la siguiente manera. Montt tenía una cantera de luchadores y Vincent tenía el espacio televisivo. Eso sí, desde el inicio se estableció que Vincent era el patrón. Dividió los derechos de promoción sobre las ciudades que controlaba entre sus socios. Montt, Willie Gilsenberg, Phil Sacco, Ray Fabiani, entre otros. Él era agente principal que programaba para todo el noroeste. Para él lo más importante era el Garden, el estadio que amaba desde niño. Ahora era su patio de juegos. Vincent se trasladó a Boston, la última ciudad que le faltaba de la región. Con lo anterior tenía el control del territorio más grande en los Estados Unidos. Se desvinculó así de la NWA, National Wrestling Alliance, una red de promotores a lo ancho y largo de Norteamérica, que ya no le eran de utilidad. Si quieres saber más de la NWA, te recomiendo ir a mi documental, Fabulous Moolah estancó la lucha libre femenil. Vincent se alió con el promotor de Chicago, Fred Kohler, para patrocinar el combate en Comiskey Park en 1961, en el que Buddy Rogers se coronó campeón mundial de la NWA. And ladies and gentlemen, we have a new champion in Buddy Nature Boy Rogers. Y cito: Recuerdo haber estado ahí cuando era niño, fue genial. En la búsqueda de proteger su territorio, Vincent formó su propia organización independiente, la WWF, Worldwide Wrestling Federation, auspiciado con dinero del Capitol Wrestling Corporation. En un intento de frenarlo, los jefes de la NWA trajeron a Lou Thesz, que destronó a Rogers. A Vincent no le podía importar menos. Argumentó que lo anterior no era válido, que fue una lucha de una caída, cuando en realidad los combates por campeonato eran disputados en luchas 2 de 3 caídas. Su siguiente movimiento sería retirarse oficialmente de la NWA, junto a Montt, y reconocieron a Rogers como el primer campeón peso completo WWF. Así es, el mismo cinturón que posee hoy en día Cody Rhodes. He was completely dedicated to wrestling. Bruno Sammartino, de Italia para el mundo, se coronó campeón completo WWF, consiguiendo así la WWF convertirse en el territorio independiente más exitoso que el país del tío Sam había visto. In order to be on top, you have to be a winner. En la década de los años 60, Vincent ya era el hombre más adinerado del negocio. Se compró una casa de verano en Rehoboth Beach, Delaware. Luego, una casa de invierno en Coral Springs, Florida. Montt se retiró en 1969. Vendió las acciones de su empresa a Vincent, el cual las repartió sobre Arnold Scaland, Gorilla Monsoon y Phil Sacco. Poco después contrató a su hijo, Vince, el cual inició como anunciador en el ring. A pesar de una pérdida temporal de cobertura televisiva a finales de los años 60, la siguiente década les sonrió. De Washington pasaron sus semanales a ser transmitidos en Filadelfia, Hamburgo, Allentown, hasta el final del mandato de Vincent. Hablando de finales, vivió el cierre del Garden en 1968, cuando se construyó uno nuevo en la estación Penn en la 7ª Avenida. Ese mismo año le concedió una entrevista a la revista Wrestling World. Y cito: Yo era prácticamente la última persona en el lugar. Todas las puertas de entrada estaban cerradas y tuve que salir por la entrada de empleados. Me quedé sentado pensando en el pasado.
Me sentí inquieto al pensar en las cosas que vi allí en los 42 años transcurridos desde que mi padre inauguró el Garden. Look at me when I'm talking to you. A lo largo de los años, Vincent creó taquilleros como San Martino, André el Gigante, Superstar, Billy Graham, Bob Backlund y Jimmy Snuka. Aun cuando su territorio era el noroeste, prestaba a luchadores como San Martino y André a promotores de otras partes del país y del mundo. El Garden era el lugar al que todos los luchadores querían ir a trabajar, por prestigio. Recordemos que, en 1976, Vincent fue uno de los inversionistas del combate entre Muhammad Ali y Antonio Inoki, transmitido por circuito cerrado de televisión por todo el planeta. Tal y como les conté en mi documental, el campeón mundial WWE no reconocido, Antonio Inoki. En 1982, Vincent decidió retirarse. Capítulo 3. El heredero de un imperio. Vincent Kennedy McMahon. Y cito. Simplemente había tenido suficiente del negocio. Había logrado todo lo que siempre quiso lograr en la vida. Vivió como un rey, y eso era todo lo que él necesitaba. El negocio se volvió frustrante. A veces, cuando las personalidades de los luchadores maduran, cambian su mentalidad. Para citar a mi padre, se quitan las arrugas del estómago, una expresión antigua que significa que pierden el hambre. Trabajar con ellos requería un conjunto diferente de habilidades motivacionales. Mi padre estaba cansado de ese tipo de cosas, lidiar con trabajadores que se volvían ingratos. No puedes culpar a los deportistas, es la naturaleza humana pensar, hice esto, en lugar de ser brutalmente honesto y decir, lo hice con la ayuda de todas estas personas. Papá simplemente perdió el entusiasmo por la parte difícil del negocio. El plan original era que el sucesor fuera Gorilla Monsoon, Robert Marella. Pero Vince, quien había desarrollado habilidades empresariales durante los 12 años que trabajó para Capitol Wrestling Corporation, ofreció comprar la compañía a su padre y a todos sus socios, incluido Monsoon. En la primavera de 1982, Vincent, junto con sus socios, se reunió con Vince en New York y acordaron vender la empresa en pagos mensuales. Si Vince no cumplía con un solo pago mensual, el control volvería a Vincent y a sus socios. Si esto les suena familiar, es porque se los conté ya en mi video 5 noticias para entender el despido de Vince McMahon de la WWE. Y cito. Mi papá terminó trabajando para mí. Amenazó con renunciar en 2 ocasiones. No lo habría culpado si lo hacía, porque no sabía cuáles eran mis intenciones al comprar la empresa. Desde mi punto de vista, lo que funcionaba en el noroeste funcionaría en todo el país y en todo el mundo. Él no sabía que competiría con todos los socios con los que había hecho negocios, sus amigos. Su principal preocupación era mi longevidad. Pensaba que me iban a matar. Hubo varias amenazas. Pero cuando amenazó con renunciar la segunda vez, le dije, papá, por favor no vuelvas a hacer eso. Porque la próxima vez que digas, eso es todo, Vinny, voy a renunciar, tendré que decirte que está bien. No puedo trabajar contigo si siempre amenazas con renunciar. No es lo correcto. Cuando trabajé para ti, no estuve de acuerdo con todo lo que dijiste, pero lo hice. Ahora es al revés. Me rompería el corazón si renunciaras. Finalmente lo entendió. Un mes después regresó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Que se jodan esos tipos. Eso me hizo sentir tan bien. Podía ver el éxito que estábamos teniendo. Mientras Vincent veía a su hijo poner en marcha su plan para nacionalizar la World Wrestling Federation, el término white fue eliminado en 1979, comenzó a experimentar problemas de salud que intentó ocultar durante el mayor tiempo posible. Eventualmente, esto se volvió imposible, y sus amigos y familiares lo convencieron de ver a un médico a principios de 1984. Lo que inicialmente se diagnosticó como un problema menor de próstata resultó ser cáncer de páncreas. Y cito. En esos días no sé si habrían podido hacer algo, incluso si lo hubieran diagnosticado correctamente desde el principio. Cuando finalmente descubrieron que estaba realmente enfermo, le dieron quimioterapia y se le cayó el cabello. Siempre estaba tan orgulloso de su cabello, tenía una cabellera increíble. Mi padre era un viejo irlandés,
y por alguna razón que no entiendo, no mostraba afecto. Nunca me dijo que me amaba. Esa vez en el hospital lo besé y le dije que lo amaba. No le gustaba que lo besaran, pero me aproveché de él. Luego empecé a irme. No había salido completamente por la puerta cuando lo escuché gritar: ¡Te amo, Vinny! Después de una batalla hospitalaria de 4 meses, Vincent falleció el 27 de mayo de 1984, a los 68 años. Le sobrevivieron Juanita, Vince y Rod, así como sus 2 nietos, Shane, de 14 años, Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. y Stephanie, de 7. Irónicamente, al igual que ocurrió con su propio padre, Jess, Vincent murió justo antes de que su hijo alcanzara su mayor éxito. Convertir la compañía familiar en la empresa de lucha libre profesional más conocida en todo el planeta, la World Wrestling Entertainment, WWE. Ahora sí estoy haciendo la posición bien. Bueno, una cronología más que se va y las próximas que llegarán. Si te gustó este video y quieres más, no olvides darle ese botón de me gusta, ver mis videos sin bloqueador de publicidad. Si en cambio perteneces a la clase alta, puedes donarme uniéndote a los miembros del canal. Quejas, insultos y reclamos, nos vemos en la caja de comentarios. Todo lo anterior me ayudará demasiado para seguir creando contenido que desnude a la lucha profesional.